circuitos asociativos autogestionarios solidarios y a este espacio de acompañamiento jurídico donde buscamos ir avanzando en las comprensiones, las claridades y también las necesidades de más información acerca de la figura jurídica, de los acuerdos de gobernanza y de cómo ir construyendo esta capacidad asociativa de mayor nivel que representan los circuitos. Todas las organizaciones, digamos, aquí presentes han participado de los procesos de construcción de red o construcción de un colectivo, digamos, que es afín o que tiene una temática común que está alrededor de los productos, servicios o comercialización que están desarrollando. Allí hay un nivel, digamos, como un primer nivel de agrupamiento que lo hemos llamado redes. Esto es digamos, un nombre provisional que habla de esa organización mínima, digamos, entre organizaciones. Pero digamos que la gran apuesta del convenio y de la unidad solidaria es la creación de circuitos asociativos solidarios que en principio están definidos o pensados por departamento y por tanto van a integrar varias redes. Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, en Atlántico hay un grupo o una red trabajando en lo agropecuario, hay otro grupo trabajando en turismo, otra red, y hay otra, o incluso puede haber otra red en economía circular. La idea es que todas esas redes vayan confluyendo en un solo proceso de integración en la medida que la integración entre organizaciones pues genera ciertos beneficios, ¿cierto? Beneficios no solo económicos, pues también de representación, de capacidad de gestión, que es lo que se busca ir incrementando. Entonces, hoy tenemos el acompañamiento de dos abogados del sector, expertos. De hecho, casi que no sacamos agenda porque ellos ahora están acompañando asambleas de organizaciones, de cooperativas, están en el sector, tienen experiencia y queremos empezar, perdónenme que hay ruido de fondo, queremos empezar por escucharles a ustedes sus dudas, sus avances, para que ellos dos puedan pues orientarles de manera adecuada y pertinente. Entonces, en principio les quiero dar la palabra para que se presenten un poco y continuamos entonces el ejercicio para presentar cómo vamos a organizar las intervenciones. Antonio. Tienes el micrófono apagado, doctor. Gracias. Bueno, no hay buenos días a todos. necesidad que se presenten las personas que van a participar, por ejemplo, de acá de nosotros somos de Valledupar, la capital mundial de acá. Sí, vamos a presentarnos, pero también a la vez vamos a exponer los avances o las dudas que tenemos para que lo hagamos en un solo proceso. ¿Listo? Bueno, Manuel Caro Salazar, estuvimos Manuel, perdóname. Primero se presentan los dos expertos que tenemos y luego enseguida les cuento cómo nos vamos a presentar nosotros. ¿Listo? Correcto. Gracias. Bueno, listo, buenos días nuevamente a todos. Mi nombre es Antonio José Sarmiento Reyes. Yo soy abogado de la Universidad de los Andes. Tuve la fortuna de ganar una beca en Alemania para estudios económicos y cooperativos durante 5 años y hice maestría en Derecho en Alemania. Fui profesor de la Universidad Cooperativa durante 15 años en temas de Derecho Civil y de Economía Solidaria y también en los posgrados de la Universidad Javeriana en estos temas. Fui jefe de la oficina jurídica de la Supersolidaria y actualmente estoy dedicado a la asesoría en conjunto con el doctor Alexis y otro grupo de abogados. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alexis. Bueno, muy buenos días para todos los participantes en la sesión del día de hoy. Y al igual que el doctor Antonio Sarmiento, yo también soy abogado de profesión, soy especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Soy asesor jurídico de entidades de la economía solidaria, como por ejemplo la Asociación Colombiana de Cooperativas, la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de otros tipos de servicios, entre otros aspectos, y me he dedicado toda mi vida profesional a asesorar entidades de la economía solidaria. Muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que estamos con los hombres que necesitamos para esta asesoría. Muy bien, entonces aquí tenemos representantes, no todas las organizaciones están, pero sí hay 4 o 5 personas que representan a la red. ¿Listo? Entonces yo les quiero pedir las intervenciones que las hagamos de manera estructurada, digamos, todas las organizaciones que estén de la misma red y todas las organizaciones de la misma región, para que nuestros dos compañeros se puedan hacer una idea del proceso y armar como una cierta paquete, digamos, como que el departamento del Atlántico es esto, el departamento de Cesar es esto. Entonces les pido el favor que lo hagamos de esa manera. Pedimos la palabra, nos presentamos y posteriormente pues contamos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? El tema del agua y listo, yo creo que eso es todo. Es Ok. Julio Pérez Toroa. Ok, gracias. Entonces, reitero, la primera persona que va a intervenir se presenta, de qué región es y cuenta hasta dónde han avanzado de su proceso, qué han identificado, cuáles son las dudas que tienen con la figura de integración. Y todas las demás personas de esa misma región se presentan y complementan eso, digamos, como esa primera exposición. Si lo que dijo el compañero es todo lo que hay que decir y esa es la misma duda, pues no lo reiteramos. Listo. Como que, listo, no quedó clarísimo. Yo les voy ayudando en la coordinación, pero quiero que estén todos atentos, porfa, para que las personas que quieran intervenir de la misma región lo hagamos en el mismo bloque y no mezclemos temas. ¿Sí? Como que, yo soy de Santander y yo soy de Atlántico. Eso haría más difícil para los dos expertos poder entender lo que se necesita. ¿Listo? Entonces, pues el compañero que tiene aquí abierta la cámara y que ya quiere hablar, le damos la palabra. Bueno, mire, doctora, Soeli Rúa Sí, señor. Castañeda. Habla Ajá. Manuel Caro de Valledupar. Estamos dentro de la integración que estamos unidos a un grupo de personas jurídicas asociadas a una asociaciones y cooperativas. Ya estamos organizando la federación dentro de la normatividad de integración, pues estamos creando la federación. Ya este sábado vamos a hacer la asamblea de constitución para aprobar los estatutos, asignar los aportes sociales y todo lo que sea concerniente y documentos anexos para presentarlo a la Cámara de Comercio de Valledupar para la consecución o constitución de la empresa y consecución de la personería jurídica. Entonces, estamos en eso, doctora. Mucho gusto. Mi nombre es Manuel Caro Salazar, soy administrador de empresa y además de eso, tengo una entidad acreditada, una fundación acreditada. Estuvimos ahorita mismo ya me llegó el diploma de formador de formadores. Entonces, ahí estamos, doctora, para servirle también a ustedes acá en el departamento del SAT. Muchas gracias. Perfecto. De esa misma región, ¿quién quiere complementarnos, ampliarnos? ¿Qué duda tienen sobre la constitución de esa federación? No sé si la primera persona de la asociación La Primera Huella es de esa misma región. No, señora. Ok, Humberto Montalbán es de esa misma región. ¿De cuál región, señor? Disculpe que apenas me estoy acabando de conectar. El compañero se acaba de presentar. ¿Ustedes qué federación están organizando, don Manuel? O el profesional que acompaña a esa región, por favor, nos ayuda a entender cómo van avanzando. Bueno, créame que estoy desorientado. Ok, dame un momento, por favor. Dale, espérate un momento para que podamos organizar. Don Manuel nos acaba de hablar él es de Valledupar, nos acaba de hablar de una federación en la que están constituyendo. Yo quiero entender de qué red estamos hablando o de qué redes estamos hablando cuando las que se van a integrar a esa federación. La red es la red del Cesar, la de Fernando Bolívar, profesor. La red del Cesar, o sea, están a nivel de red identificando la federación.
como la figura de integración. Y a nivel de circuito, ¿han pensado? Ok, ¿qué otras personas? Entonces le quiero dar primero la palabra, discúlpenme a los que la tienen levantada para que la bajemos para construir un orden. Le quiero dar la palabra a todas las personas que estén aquí, que hacen parte de la red del CESAR, que nos cuenten de sus avances y de sus preguntas, porque el objetivo es que los dos compañeros que están aquí invitados puedan escuchar cuáles son sus dudas, qué necesidades de asesoría legal tienen para la constitución de esta figura jurídica. Sí, nosotros, mire, doctora, nosotros lo que queríamos es, estamos incipientes, estamos iniciando, vamos a conformar la federación. El nombre que tenemos provisional es Federación de Entidades del Sector de la Economía Solidaria Caribe 2, Caribe, la sigla es FedCaribe. Entonces, yo hago parte del comité organizador en la reunión pasada tuvimos el grupo me eligió como hacer parte del comité organizador, entre ellos el doctor Fernando Bolívar y el doctor Javier Martínez Cabello, también y mi persona, Manuel Carlos Salazar. Entonces ya tenemos el proyecto de estatutos ya para mañana sábado, que nos vamos a reunir para de una vez ponerlo a consideración del resto de participantes, los asociados jurídicos, pero que envían sus delegados, y luego así aprobar este acto administrativo, y luego empezar de una vez a llevar estos documentos a la Cámara de Comercio para su legalización, y luego adquirir ese acto administrativo a través de una personalidad jurídica que llaman ahorita mismo. Perfecto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Lo importante es que ya dentro del convenio de la UCC con la unidad solidaria, vamos a adquirir unas maquinarias para el procesamiento de los productos que se cultivan en la región, entre ellos la malanga, el plátano, la yuca, convertirlos en materia prima para comercializarlos al centro, a los terminales de mercados. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, doctora, porque queremos trabajar y tenemos que trabajar colectivamente, asociativamente, a través del CAD, los circuitos asociativos solidarios, y eso es importante. El radio de acción de la federación es a nivel nacional, y luego con oficina principal en la ciudad de Valledupar. Perfecto, Bueno, muchas gracias. Fernando, amplíanos la información. Muchas gracias. Gracias, Manuel, y buenos días para todos. Sí, efectivamente, pues hemos obviamente dentro del programa no solamente la construcción, porque por supuesto hemos venido avanzando según la metodología, pero sí la consolidación de nuestro CAS Valledupar. Hemos, obviamente, a la par de la constitución y la legalización del acuerdo de gobernanza, como lo expresa digamos, la metodología y el requerimiento por parte de la UCC, hemos venido también de manera simultánea, como lo explicaba Manuel, avanzando en la construcción de la federación, ¿sí? Creo que la federación es un instrumento solidario, de economía solidaria, importante, no solamente para aprovechar lo que hemos logrado en términos de beneficio del programa, sino también para darle una sostenibilidad a largo plazo. ¿Sí? El Fernando, método, dime. perdóname, en la iniciativa de federación, ¿a qué redes está integrando? Está integrando a todas las 15 organizaciones que están incorporadas dentro del CAS Valledupar, inicialmente. Ok. ¿Qué dudas técnicas, jurídicas tienen en ese proceso? Perdóneme, don Manuel, un momentico, porfa. Bueno. Pues mira, como nosotros hemos venido reuniéndonos todos los sábados, de hecho mañana tenemos
una reunión y específicamente pues vamos ya a firmar algunos temas de estatutos, ¿sí? Pues para avanzar en esa construcción. Efectivamente, dentro de lo que es la red, en este caso la de Valledupar, se designó a Manuel y a otra persona, pues para hacer ese lineamiento por el conocimiento que tienen y por la, digamos que el manejo de todo ese tema. La primera intervención, o mejor, el primer seguimiento de esa labor que hemos venido haciendo en la construcción de la federación y todos los estatutos, se va a hacer precisamente mañana a partir de las 9 de la mañana. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ustedes van bien, por ahora no necesitan, digamos, el apoyo de nuestros dos asesores. Por ahora van Sí, trabajando digamos bien. que la información de hoy va a ser muy valiosa, pues obviamente para recoger y por de alguna manera implementar el día de mañana en la jornada de a partir de las 9 de la mañana, como te cuento, pero estamos en esa construcción, es decir, todavía estamos en la constitución, tenemos claros que van a empezar obviamente las 15 organizaciones que fueron beneficiadas a través del programa, que las 4 máquinas que son las que se han aprobado dentro del programa son un inicio, un apalancamiento, una construcción inicial dentro de lo que se quiere y estamos incluso ya verificando el valor de la cuota mensual que ya inicialmente se designó por 40.000 pesos, pero es un tema ya de federación como tal, pero estamos ya en esa línea de discusión. Ok, perfecto. ¿Qué otra región? O cerramos acá, o sea, no vamos a volver a hablar de este tema para que podamos ir en orden. Entonces, ¿hay algo más de esta federación en Valledupar o pasamos a otra región? Por ahí está bien todo. Listo. Correcto, bien todo por allí, doctora. Arranquemos Perfecto, con otra. vamos, exacto. Entonces, ahora sí, vamos con una nueva región. Humberto, que tienes la mano levantada. ¿Quién continúa? ¿Qué región? Giovanni. Hola, Giovanni. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Shirley, muchas gracias por el espacio y un saludo cordial a nuestros invitados. Bueno, mi nombre es Giovanni Salas, yo soy gestor territorial del Magdalena. Tenemos aquí unos compañeros de las asociaciones y organizaciones que manejamos en el Magdalena. Para ponerlos en contexto, en el Magdalena manejamos 2 redes, una red agroindustrial y una red turística y gastronómica, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, pues como red y como circuito hemos hablado con respecto al tema de conformar una cooperativa que nos permite integrar a esas 2 redes y poder acceder a nuevas oportunidades, tanto a nivel local o a nivel interna de las propias redes o el propio circuito, como poder presentarnos a través de licitaciones o ofertas que se puedan presentar en donde nosotros podamos participar como red o como circuito, dependiendo de las necesidades que se tengan. En ese orden de ideas, pues es muy importante esta reunión. Quería hacerles 2 anotaciones importantes que tienen duda nuestras organizaciones y quiero transmitirla a ver si nuestros invitados nos pueden colaborar en ese contexto. La primera tiene que ver con que ya se ha definido, hay un consenso bastante avanzado respecto al tema de la cooperativa. Sin embargo, manifiestan unas dudas como la siguiente. Todas son organizaciones o asociaciones que trabajan, digamos, para diferentes tipos de medios que se puedan presentar. Y esas organizaciones, pues tienen la duda de si pasan a formar una cooperativa, eso le afectaría digamos, sus apoyos o las cosas que ellos hacen internamente como individual para cada una de sus actividades. Es decir, sabemos que hay una reglamentación para el tema de cooperativas y como ellas no trabajan como cooperativas, quieren saber si individualmente eso las afectaría o no. Eso por una parte, ¿cierto? Ok,
O sea, la implicación de que ellas no son de la misma naturaleza que una cooperativa de segundo grado, digamos. Correcto. Y si pueden seguir operando como ellas están operando individualmente en este momento. Esa es, digamos, una de las Ok. grandes inquietudes que las tienen para la toma de decisión entre seguir formando una cooperativa de segundo nivel o buscar una figura diferente que no las afecte en su razón de ser actual. O sea, un poco como también la autonomía o no, o la dependencia que tendrían de esa nueva organización, ¿cierto? ¿Qué tanto o Es correcto. hasta dónde se limita esa relación con esa organización de segundo grado? ¿Qué pueden seguir haciendo y qué cosas no? Están muy interesantes Perfecto. esas preguntas. Esa, Perfecto. correcto. Y la otra, aprovechando el espacio, tiene que ver con, de pronto, luces en el tema administrativo, porque me comentan que tendrían la necesidad de, si formamos una federación o una cooperativa en este caso, que es lo que estamos conversando, tendrían, ¿cómo sería el tema de los aportes? Porque ellos manejan con sus propios asociados unos aportes y ya como asociación, como asociación sí, que formarían parte de la cooperativa, tendrían que hacer unos aportes diferentes, ¿cierto? Entonces, que nos podrían dar como una luz de cómo sería esa figura o cómo operan de acuerdo a la experiencia que ellos han visto. Ok, perfecto. Esas serían, digamos, las dos inquietudes iniciales. Te agradezco mucho el espacio, Shaila. Perfecto. Alexis, Antonio, no sé si ustedes quieren hacer una primera reacción a estas primeras tres preguntas, que puede ser que sean temas, como son aspectos como globales, puede ser que sean temas generales de otras asociaciones o de otras regiones y pues de una vez les vamos como dando salida. Pues Claro, por doctora, eso sí, en estaría muy general. bien. Sí, estaría Sí, muy me bien. parece Ok, mejor de una vez. sí. Pues no sé, doctor Antonio, si usted o yo, como Si prefiera. quieres, primero, Ali, yes. Bueno, yo detecté tres preguntas, a ver si estamos de acuerdo. La primera Yo es, también. ¿qué pasa si pasan a la cooperativa y si eso las afectaría individualmente a las asociaciones que van a ser, valga la redundancia, asociadas de las cooperativas? La respuesta sería que, pues en principio no las afectaría en nada, porque van a ser dos personas jurídicas diferentes. Cada asociación va a tener su persona jurídica o su personalidad jurídica y cada cooperativa o la cooperativa de integración va a ser una persona jurídica diferente. Hay que tener en cuenta que las cooperativas se constituyen y su objetivo es básicamente servir de vehículo para que a través de la sumatoria de esfuerzo de esas asociaciones se puedan satisfacer alguna necesidad que tenga las asociaciones individualmente consideradas. Entonces, para nada las afectaría. El régimen jurídico de las asociaciones seguiría siendo el mismo, su régimen tributario seguiría siendo el mismo. La cooperativa lo único que serviría es como medio para acceder a algún tipo de beneficio o servicio colectivo tal cual como ustedes lo están plasmando. Ahora, si pueden seguir operando individualmente, claro. La cooperativa va a tener un objeto social, pero cada asociación va a conservar su autonomía y va a poder continuar desarrollando su objeto social tal cual como lo tienen establecido y su autonomía se conservaría. Eso se plasmaría dentro del estatuto de cada una de la respectiva cooperativa. Sí, hay muchos ejemplos en la práctica, hay muchos ejemplos en el cual la cooperativa se encarga, por ejemplo, voy a colocar en este caso como una entidad que agremia una red de productores de lecheros. Entonces la cooperativa, sí, cada lechero tiene su individualidad, su autonomía, cada productor lácteo le vende a la cooperativa, por supuesto, pero ellos pueden continuar haciendo negocios individualmente. Lo mismo sucedería aquí con las asociaciones. La cooperativa le serviría como un vehículo, la asociación continuaría conservando su autonomía. Y la última que nos planteaban era en relación con los aportes sociales. Igual, doctor Antonio, pues ahorita me complementa, por favor. Eh, en cuanto a los aportes sociales, lo mismo. La autonomía de las entidades genera que la cooperativa, por un lado, pues hay que realizar unas contribuciones económicas que son llamadas aportes sociales. Cada asociación como persona jurídica realizaría el aporte ante la cooperativa y pues cada uno de los miembros de su asociación realiza aportes es a la asociación, no a la cooperativa. Entonces, eso seguiría siendo el mismo manejo, no tendría ningún tipo de afectación. La ventaja que tiene la cooperativa, a diferencia de la asociación, es que los aportes que yo realizo a la cooperativa, cuando me desvinculo, los retiro, me los devuelven. Las contribuciones Sí. que yo realizo a una asociación, no, para que lo tengan de pronto en cuenta.
Perfecto. Sí, sí, comparto plenamente pues, lo que ha dicho el doctor Alexis. De Aló, pronto podríamos comentar aló, lo buenos días. siguiente. Sí, Creo con que alguien Hola. está Stalin, ¿cómo le interviniendo. va? ¿Qué ha La habido? gente Bu- muy... Sí, por señor. favor, cerramos micrófonos. No Sí, sé quién lo señor. tiene abierto. Dígame con mucho gusto. No alcanzo a Listo, ver quién lo gracias. tiene abierto. ¿Ustedes ven quién tiene el micrófono abierto? Luis A. Ramírez, pero ya se silenció. Ah, Ya, ok, ya, muchas gracias. gracias. Bueno, digamos como algo también complementario, habría que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hay un organismo de integración del sector solidario o del sector cooperativo y cuando no es un organismo de integración. Si, por ejemplo, son en un municipio o una región todas cooperativas, el organismo que conformen va a ser un organismo de integración del sector cooperativo y va a ser de segundo grado, ¿sí? Compuesto por personas jurídicas. Pero si se trata de personas naturales, pues va a ser un organismo de primer grado cooperativo o inclusive pueden ser personas jurídicas, pero si son, por ejemplo, asociaciones, fundaciones, no son todos cooperativas, ese organismo de integración va a ser una cooperativa de primer grado con personas jurídicas. O sea, en los Ah, organismos ok. de primer grado puede Ujú. haber digamos, los más típicos que son cooperativas formadas por personas naturales, pero también puede haber cooperativas que asocian personas jurídicas que son de diferentes naturalezas. Y eso no es un organismo de integración cooperativa porque, insisto, para que fuera un organismo de integración, tendría que ser todas cooperativas. Y entonces ahí sí se conforma un organismo de segundo grado, como pasa, digamos, a nivel nacional con FECOP Tolima, con FECOP Atlántico, con FECOP Caribe, bueno, los diferentes CONFECOP y asociaciones regionales que hay. Entonces ese es un punto importante porque también las reglas van a cambiar, como seguramente lo vamos a explicar en una segunda sesión. Por ejemplo, en los organismos que son de primer grado, cada persona natural o jurídica tiene un solo voto, mientras que en los organismos de integración, el artículo 96 de la ley 79 del 88 permite que haya un número de votos en proporción al número de asociados, a la utilización de los servicios o a una combinación de los dos. Cuando se expide la ley 454 del 98, se crean también, a imagen y semejanza de los organismos de integración del sector cooperativo, los organismos de integración del sector solidario, porque hay fondos de empleados, hay mutuales, etcétera. Entonces puede haber también organismos de integración que no sean solo cooperativas, sino de entidades, pero que son organizaciones del sector solidario. O sea, hay varias posibilidades y entonces es importante tener en cuenta qué tipo de organización nos vamos a formar si somos personas jurídicas. Ese es un punto. El otro punto, y complementando un poco lo que explicó muy claramente el doctor Alexis, es qué tipo de satisfacción de necesidades pueden promover las cooperativas o las organizaciones de la economía solidaria. Obviamente son económicas, sociales, culturales y ambientales. Pero además, en el tema económico, según pues, los doctrinantes cooperativos, puede haber la satisfacción de necesidades de los asociados como empresas o como unidades de consumo. O sea, lo que se llaman economía doméstica. O sea, yo puedo conformar una cooperativa, por ejemplo, de ahorro y crédito, eh, o que me preste para pagos de los pensiones de mis hijos o para consumo. O sea, como comunidades de consumo. Y muchas cooperativas son solamente para eso. Pero también las cooperativas pueden promover las empresas de los asociados. O sea, como unidades de producción. Es el caso que planteaba el doctor Alexis de Colanta, Colechera, Colácteos. Hay muchas que asocian a los ganaderos y que están promoviendo las empresas de los asociados. Copidrogas. Inclusive en Copidrogas, que tiene, además de la cooperativa multiactiva, tiene una que es Copicrédito de ahorro y crédito, no le prestan a los asociados, sino solamente para sus droguerías. Entonces, también es muy importante mirar qué líneas de crédito, etcétera, de promoción va a haber. Pero, insisto, se puede promover a los asociados como personas naturales o se pueden de unidades de consumo, perdón, o como empresas de los asociados. Eso está dentro de la promoción económica. Algunos autores consideran que hay tres tipos de promoción o satisfacción de las necesidades desde el punto de vista económico. Uno, comunidades de consumo. Dos, comunidades de producción. Y tercero, conseguirles bienes escasos en el mercado, así sea el mismo precio del mercado, pero el solo hecho de conseguir bienes escasos ya es una satisfacción de necesidades económicas. Es diré como para completar lo Conseguir que dijo el bienes doctor Alexis. escasos es, por ejemplo, cuando una cooperativa le presta el servicio de las herramientas, de venderle las herramientas que no están disponibles.
pero entonces la Por ejemplo, cooperativa tiene un almacén y se las vende a los correcto. productores. Exacto. Sí, eso también es satisfacción de necesidades económicas. Ujú. No siempre se puede a menor precio que el mercado, pero bien escaso Exacto, ya. no es bien Exacto, escaso, pero digamos es muy difícil llevarlo individualmente hasta esa zona. Entonces se juntan y se correcto. organizan para hacer que sea más sencillo la logística, digamos, y tenerlo allá. Cooperativas cafeteras, por ejemplo. Regular Ujú. precios, Sí, doctora, regular precios. Las sí. cooperativas, las entidades son para regular precios. Por eso es importante dentro de la competitividad, es la regulación de precios por parte del sector de la economía solidaria. Sí, correcto, porque pueden actuar como monopsonios o oligopsonios o como casi monopolios o oligopolios, dependiendo de cooperativas de producción, y si son cooperativas de consumo y comercialización. No siempre, insisto, no siempre logran que sean precios por debajo del mercado, pero conseguir bienes escasos, según las doctrinas cooperativas, también es una forma de satisfacción. Ok. Bueno, Ahí, si intento hacer una síntesis de lo que hemos conversado hasta ahora para ir cerrando nuestra primera intervención. En este caso tenemos un proceso de integración de diferentes figuras jurídicas, asociaciones, fundaciones, corporaciones y seguramente algunas cooperativas. En ese sentido, técnicamente no estamos creando un organismo de segundo grado. Sí, pero no, yo lo planteé de manera general como las posibilidades que existen, ¿no? Sin Ujú. conocer todavía ni poder decir Pero si esas en son las este que caso, tenemos, o sea, y siempre hay sí, mezcla. En exacto, ninguna región está exacto. únicas cooperativas, siempre hay mezcla. Ok. Ese proceso de constitución de otra organización, que en este caso estaban planteando que fuera cooperativa, no limita la autonomía de las organizaciones que se van a vincular a ella. Es la asociación, la fundación, la corporación o la cooperativa siguen siendo una figura jurídica con todas las responsabilidades, con todas las habilidades que la ley le permite según su tipología. ¿Qué van a hacer? Van a entrar en un proceso donde hay unos pactos, unos acuerdos de para qué cosas van a hacer en conjunto, que es lo que nosotros hemos denominado acuerdos de gobernanza. ¿Cuál es el objeto social de esa nueva organización que beneficia a todos? Pero eso no va a limitar el desarrollo de cada una de las organizaciones. Eso es uno de los temas que se estaban planteando. En términos de los aportes, las cooperativas efectivamente se denominan así, aportes. Las organizaciones harían aportes a esa nueva figura jurídica, solo que la diferencia está en que esos aportes, digamos, se retiran si la organización se retira. Obviamente ese no es el deseo, pero digamos que ese mecanismo sí está ahí definido. Hasta ahí creo que vamos, ¿verdad? Listo. Entonces, ahora sí, ustedes han animado esta conversación. Vea, ya tenemos 3 manos levantadas. Muy bien, entonces vamos a dar la palabra en el orden en el que nos lo han solicitado. Ann Osorio, porfa. Buenos días para todos, bendiciones. Buenos días. Mi nombre es Año Osorio, de Región Caribe, del departamento de Guajira. Ok, gracias. Bueno, yo soy la representante legal de la Fundación Laguna Grande. A mí se me surge una duda. ¿Cuál es la diferencia entre conformar una federación y una cooperativa multiactiva? Pero multiactiva de segundo grado, ¿qué? Porque hay cooperativas de primer grado que está conformada por los asociados naturales y también asociados jurídicos. Entonces tiene que definir, hacer la diferencia, si es una entidad de segundo grado o entidad de primer grado. Bueno, ahí me sembró la duda más grande todavía. Ok, lo complementamos. Muy bien. Hasta ahí, aproveche este momento único y feliz. No va a volver a tener la palabra. Entonces, todas sus preguntas de una vez. Entonces, pero ¿cuál es? Porque es que, sinceramente, yo no sé cuál es la cooperativa de primer grado y la de segundo grado. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, Ann. Y entonces démosle la palabra a nuestros expertos que nos ayuden.
Gracias de a ustedes por el pronto, espacio. sí, quisiera comentar. La legislación anterior, o sea, hay otras leyes de cooperativas en Colombia. Ley 134 del 31, el decreto ley 1598 del 63 y la ley 79 del 88. Hasta antes de la ley 79 del 88 se hablaba de ligas, federaciones, o sea, había uniones, había diferentes denominaciones para los organismos de integración. A partir de la ley 79 del 88, y estoy hablando solamente para el sector cooperativo, se debe hablar de organismos de primer grado, segundo grado o tercer grado. Entonces, si hablo de organismos de primer grado, en el caso de las cooperativas, como ya lo había ejemplificado, serían básicamente personas naturales. Eventualmente pueden ser personas jurídicas como fundaciones, asociaciones, otro tipo de entidades, pero que no son de naturaleza todavía cooperativa, sino naturaleza civil, por ejemplo. Y entonces sigue siendo una cooperativa de primer grado, organismo de primer grado. Si ya varias cooperativas conforman otra cooperativa, eso se llama organismo de segundo grado. Antes se hablaba, insisto, federaciones, uniones. Estoy hablando solamente para el sector cooperativo. Y ahí es donde hay, de los 32 departamentos, en este momento más o menos hay unos 12 que tienen a Confecop, o sea, asociaciones regionales. También, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito están en un organismo de segundo grado que se llama FECOLFIN. ASCOB en Bogotá. Bueno, esos son los organismos de segundo grado. Y a nivel de las cooperativas solo hay uno de tercer grado que es Confecop Nacional en este momento. Esa es la forma de integración y esas son las denominaciones correctas. Ahora, por razones tributarias, en el estatuto tributario van a hablar de ligas, uniones, también todavía con la terminología del decreto 1598 del 63. Si yo voy a hablar de organizaciones de la economía solidaria que están contempladas en la ley 454 del 98, que es la denominada ley de economía solidaria, tomaron las mismas categorías, pero llamándolos no organismos de segundo grado del sector cooperativo, sino del sector solidario. Y entonces, igual, si son fondos de empleados, por ejemplo, un fondo de empleados, pues está constituido por personas naturales, obviamente porque son empleados, ahí no pueden entrar personas jurídicas. Ese sería un organismo de primer grado del sector solidario. Si varios fondos de empleados se unen, como en el caso de ANALFE, la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, entonces tenemos un organismo de segundo grado, no cooperativo, sino del sector solidario, y se podrían conformar de tercer grado. Si yo estoy hablando de fundaciones, corporaciones civiles, asociaciones gremiales, o sea, organizaciones que por su naturaleza, en su elemento ontológico de la esencia, no son empresas, no están obligados como las organizaciones de la economía solidaria, las cooperativas, a ser empresa. Entonces yo puedo formar una federación o asociación de carácter civil, como yo la quiera denominar. Hay mucha más libertad porque no están tipificadas en el Código Civil. Hay legislaciones, por ejemplo, en Uruguay y Argentina, donde las personas jurídicas sin ánimo de lucro son típicas, o sea, solo existen determinados tipos de personas jurídicas sin ánimo de lucro y yo tengo que escoger una de esas que ya está contemplada en la ley. Mientras que en el caso colombiano hay atípicas y nominadas. O sea, me explico. Por ejemplo, si yo voy a Colombia, voy a conformar una sociedad comercial, yo no puedo inventarme la nueva. Tengo que escoger una de las que ya existen, sociedad limitada, sociedad por acciones simplificada, sociedad en comandita, colectiva, bueno. Es decir, ya están tipificadas y tienen que ser ya esas las que yo escoja. Pero si voy a constituir en Colombia una entidad sin ánimo de lucro, a diferencia de estas otras legislaciones que mencionamos, yo puedo inventarme una figura nueva y sencillamente la puedo denominar corporación civil. O ya existen unas que sí están tipificadas, como el caso de las fundaciones que son patrimonios con destinación específica. Y la ley 454 del 98, teniendo en cuenta que se pueden crear tantas formas jurídicas especiales con el tiempo, de acuerdo con las necesidades de los grupos de asociados, pues dejó una posibilidad, y es que mencionó algunas, dijo cuáles forman parte del sistema de la economía solidaria. Entonces, las cooperativas, los fondos de empleados, mencionó unas y dejó, y todas las demás que cumplan las características que están en esta ley. O sea que en Colombia sí se permiten nominadas. Como ustedes ven, hay una libertad para las denominaciones bastante amplia en Colombia. Entonces, no es necesario, digamos, preocuparse si se llama federación o se llama liga, unión, podrían libremente denominarse. Pero, insisto, si están hablando de integración de entidades que son propiamente del sector solidario o del sector cooperativo, sí hay ya unas categorías determinadas en la ley que son primer grado, segundo grado, tercer grado.
No sé si con esto respondemos a la respuesta. El doctor Alexis de pronto quiera también Alexis, y ahorita colaborar. reiteramos a ver si ya nos quedó claro, porque bueno, yo también sigo teniendo mis dudas. Dale, Bueno, Alexis. no, simplemente creo que faltó de pronto, doctor Antonio, para complementar, cuando nos hacía referencia al tema de las cooperativas multiactivas, ¿no? Dentro de la pregunta que nos realizaba, efectivamente, las cooperativas multiactivas, hay una clasificación legal en cooperativas especializadas, integrales y multiactivas. Las cooperativas especializadas son aquellas que realizan una sola área o unidad de negocio, por ejemplo, una cooperativa de crédito. Solo nos dedicamos 100% al crédito. Están las cooperativas integrales en las cuales hay diferentes unidades de negocios, pero todas están ligadas a una misma área o industria. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas integrales del sector cafetero, las diferentes unidades de negocio de la cooperativa integral están todas enfocadas hacia la industria cafetera. Y las cooperativas multiactivas son aquellas en las cuales existen diferentes unidades de negocios en la misma cooperativa, pero tienen diverso objeto. Por ejemplo, la cooperativa puede tener una sección de crédito, pero también puede tener una sección de comercialización y también puede tener una sección de turismo. Eso es lo que hace que una cooperativa sea de naturaleza multiactiva, integral o especializada. Ok, perfecto. Yo Qué pena, quisiera como ir, dale. qué pena, profesor. Pero es que creo que un tema que íbamos como a tratar de pronto hasta en la siguiente sesión, pero que yo creo que da mucho orden. Y aquí nos remitimos a los autores de derecho civil, básicamente. Y en el mundo, por lo menos occidental en general, se reconoce que básicamente hay dos tipos de organizaciones de personas jurídicas de derecho privado, o sea, las que surgen por iniciativa de los particulares. ¿Cuáles son esas? Las asociaciones en sentido muy amplio y las fundaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? El Consejo de Estado en unas sentencias de 1977 pues dio bastante claridad y hay varios libros como el profesor Arturo Valencia Sea, por ejemplo, que fue profesor de la Universidad Nacional, explican esto. Asociaciones, todo grupo de personas unido por un interés común, en el sentido más amplio. Eso es una asociación. Entonces, dentro del concepto más amplio de asociación, caben las sociedades comerciales, que son asociaciones con ánimo de lucro. Caben las cooperativas, que son asociaciones sin ánimo de lucro y además empresas. O sea, todo grupo de personas unidas por un interés común, sean personas naturales o sean personas jurídicas, eso de manera muy genérica, insisto, se llama asociación o corporación porque tiene la forma como de un cuerpo humano, tiene una asamblea que es como el tórax, una cabeza que es la junta directiva o consejo de administración, etc. Entonces, esas son las asociaciones de manera general. Por el otro lado están las fundaciones. Las fundaciones no son grupos de personas. Muchas veces se confunde eso. Las fundaciones son patrimonios con una destinación específica. Entonces, ¿cuándo se acaba una asociación? Cuando se disuelve el grupo de personas. ¿Cuándo se acaba una fundación? Cuando se extingue el patrimonio. Entonces, la fundación, no, muchos estatutos de fundaciones tienen esos errores. Hablan de una asamblea de fundaciones, de los fundadores, o hablan de cómo admitir asociados. No, ahí se estaría mezclando porque eso es como dos conjuntos, como dicen peras con manzanas. Unos son personas, que son las asociaciones, otros son patrimonios con destinación específica. Entonces, en una fundación hay fundadores, hay benefactores, hay administradores, hay beneficiarios, o sea, una serie de personas alrededor de la fundación, pero la fundación como tal no es un grupo de personas, es un patrimonio con una destinación específica. No voy a extender más sobre las diferencias entre asociación y fundación, que son bien importantes para escoger uno cuál es la figura, pero sí creo que esto da un orden. Y en los últimos años surgió una tercera figura que no corresponde ni a asociación ni fundación, que son las organizaciones unipersonales. Ejemplo típico, las SAS, perdón, Sociedades por Acciones Simplificadas, cuando es un solo accionista, porque no hay un grupo de personas, es una sola persona que constituye a una persona jurídica y mucho menos va a ser una fundación porque no es un patrimonio con destinación específica. Son personas jurídicas de una sola persona. Son las tres categorías que existen en este momento en la legislación colombiana y en general en el mundo de personas jurídicas de derecho privado. Asociaciones, fundaciones y organizaciones unipersonales. Gracias. Ok, voy a tratar, ustedes me disculpan pues que yo tengo manía de profe y necesito como tener tablero como para ir ubicando las discusiones. La primera cosa es que la base social de los circuitos asociativos solidarios es diversa. Son organizaciones que tienen diferentes formas jurídicas.
asociaciones, fundaciones, cooperativas, corporaciones. O sea, esa es la realidad en todo lado. No hay no hay solo cooperativas o no hay solo asociaciones. ¿Listo? En ese sentido, si entendí bien la orientación, entonces podrán constituir una cooperativa que realmente es de primer grado, conformada por las organizaciones, ya no por personas, sino por organizaciones. La otra alternativa es conformar un organismo del sector solidario, pero ese organismo sería también de primer grado. De segundo grado. Ahí sí sería un organismo de segundo grado del sector solidario. ¿Que aquí qué tipo de figura puede ser? ¿La federación sí puede ser? Es que ya no se llaman federaciones, sino organismos de segundo grado precisamente. Ya, o sea, no deberíamos usar la palabra federación. No, si vamos a hablar por fundaciones, sí, las fundaciones como no son típicamente organizaciones de la economía solidaria de la ley 454 de 98, podrían formar una federación, lo pueden llamar federación. No, Sí, pero es que las recuerda, el corporaciones. principio, no lo pongas en teoría, te estoy diciendo, te estoy afirmando. En todas las regiones están mezcladas las figuras jurídicas, en todas. Entonces, lo que pueden constituir es un organismo de segundo grado del sector solidario, ¿así lo deberían llamar? Así lo deberían llamar, sí, en mi opinión. Porque de todas formas va a ser algo empresa, ¿cierto? Una actividad económica organizada. Entonces estaría dentro del Y va a sector tener solidario. una actividad económica, sí. Estas tienen una actividad económica. Ok. Correcto. Entonces, no deberíamos llamarlo federación, sino organismo de segundo grado del sector solidario. Sí, según la ley Aquí viene- 454 así se denominaría. Ok, esa es la naturaleza, esta sería la naturaleza de lo que vamos a constituir. Pero en términos de nombre, pueden usar cualquier nombre diverso o tendrían, o no tienen que Sí, sujetarse a exactamente. ninguna regla. Espero no confundir con eso, pero, por ejemplo, mencionaba FECOLFIN, es la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, por ejemplo. Es un organismo de segundo grado, del sector cooperativo, además, de ahorro y crédito. Esa es su naturaleza, pero lo llamaron federación tal, entonces pueden ponerle el nombre que Por eso, consideren. pero entonces la gente se va a encontrar en la vida práctica que tiene que ir a la Cámara de Comercio. Cuando vaya a la Cámara de Comercio, ¿le aceptan esto o tiene que decir que tiene que estar tipificado? Federación, asociación. Debe tener una razón social, porque eso va a presentar organismo de segundo grado, eso no tiene razón de ser. Tiene que presentar, tiene que establecerse una razón social, Federación de Organizaciones Solidarias del Cesar, por decir algo, con su sigla. Tiene que aparecer, o cooperativa de segundo grado, o cooperativa de organizaciones solidarias del Cesar. Ya se sabe de organizaciones, que los asociados son jurídicos. Hay asociados también jurídicos colaboradores. Hay que tener en cuenta Doctora. eso. Hay que dar un curso de educación de economía solidaria. Las organizaciones solidarias de desarrollo también hacen parte de la economía solidaria. Hay que analizar eso, hay que leer. Gracias. Sí, Alexis. No, siempre. O era Antonio, no, ya no los estoy viendo. A ver, si una cuestión es el nombre, lo correcto no es razón social, que todo el mundo lo utiliza, porque realmente la razón social se conforma con los apellidos de los socios, como en una sociedad colectiva, mientras que el nombre puede ser denominación social, que es con la actividad. Ha hecho carrera y pues no hay problema, si colocaron razón social no les van a decir en la Cámara de Comercio que no, pero lo correcto realmente tendría ser el nombre de la organización solidaria. Ahora, efectivamente, yo no puedo registrar y decir, esto se llama organismo de segundo grado, primer grado, no. Yo tengo que decir el nombre de la organización, ¿no? Ya. Como Y el decía, nombre puede Confederación de ser Cooperativas. federación, también podría ser asociación, Sí, entonces. por ejemplo, Confederación de Cooperativas del Atlántico, Confeco Atlántico. Yo miro el estatuto y además del nombre me va a decir su naturaleza jurídica, es un organismo de segundo grado de integración del sector. Bueno. Entonces lo que tenemos es que sumar. Ok, esa era la claridad que yo quería hacer. Digamos, entonces, cuando tú te vas por una cooperativa, que en este caso sería de primer grado, ¿cierto? Digamos, el cooperativismo tiene mucho más estructuración
acerca de las reglas de juego. Cuando nos vamos por otra figura jurídica, lo que debe quedar claro en la naturaleza de esa nueva organización, en su función social, en su razón, es que es un organismo de segundo grado del sector solidario. Y en el nombre, pues aparecerá, digamos, el tipo, federación, asociación, con el resto, digamos, como el resto de características. Nosotros lo queremos llamar, y esto digo porque pues encontrarle el nombre también hace parte de, ¿cierto? La semana pasada vimos, por ejemplo, la manera como se constituyó Agrosolidaria. Agrosolidaria es un nombre general porque están pensando en Colombia, ¿cierto? Entonces hay Agrosolidaria del Valle, Agrosolidaria de Antioquia o de un municipio, no importa, para ellos no importa, es la unidad de trabajo mínima que se organiza la gente. Pero aquí los circuitos sí deben discutir eso. En el nombre también empieza a darse las denominaciones. Si el nombre dice que es la Asociación de los Productores de Papa de Atlántico, pues eso ya de entrada limita, digamos, la posibilidad de que pudieran vincularse otros, por ejemplo, porque ya pues estás limitando el contorno, estás dando un contorno más limitado a la organización. Digamos, esas son las discusiones que cada región debería tener a la hora de definir el nombre, no solo, sino en el nombre también aparece el alcance. Y que sea claro que la naturaleza es un organismo de segundo grado. Creo que por ahí hay unos elementos que pueden ser. Y en principio lo más usado puede ser federación o asociación porque estos son figuras más libres. Sí. Claro, lo que se busca, doctora, es no limitar el vínculo social, no limitarlo. Así como decía usted, de productores de papa, tienen que ser únicamente productores de papa. Entonces acá, por eso es importante la federación o la asociación de organizaciones solidarias que cobija todo lo que haga parte del sector de la economía solidaria. Ahí entran las asociaciones, las fundaciones, juntas de acción comunal, entidades que no persigan ánimo de lucro, o las entidades del sector privado también que no persigan sector privado sin ánimo de lucro. Entonces, que en el nombre no limite ni geográfica ni temáticamente para que digamos, la organización pueda tener un espectro más amplio de actuación. Muy bien, vamos con Vivian, que hace rato tiene la mano levantada, para que vamos avanzando. Seguramente habrán temas que se repitan, temas que sea necesario redondear. ¿Sí, señor? Para cerrar un poquito el tema, estábamos en Magdalena, para cerrar un poquito, gracias por la respuesta de las inquietudes. Ok. Entonces, te iba a comentar, en ese orden de ideas, hablamos de una cooperativa, redes o nodos que están en un mismo territorio, con naturalezas diferentes o divergentes, como lo estabas mencionando, pero que manejamos dos redes, una agroindustrial y una territorial. Y en ese orden de ideas, como digamos, las características comerciales son diferentes, vendría siendo una cooperativa multiactiva. Recuerda lo que estaba explicando Alexis ahorita, el doctor Alexis, sería multiactiva o integral, para ir como dándole un poquito de forma a los temas y a los tips que ellos nos han ido comentando. Ok, lo importante es que la complementariedad del nombre no lo cierren para que puedan hacer esa integración de actividades económicas. Lo que pasa es que eso es lo que te quería preguntar también, porque habíamos hablado inicialmente del tema de redes. Ahorita pues hablamos de circuitos, y cuando hablamos de circuitos entonces ya viene que es un tema más complementario. Una cosa es el tema de red cuando hablamos de una sección productiva nada más, como la agroindustrial, y cuando ya hablamos del tema de turismo, entonces ya es otro segmento. Cuando vamos al circuito, entonces el tema es, la figura la vamos a manejar a través de la red o a través del circuito. La cooperativa sería del circuito o de la red. Ese es como lo primero para ir organizando el tema del nombre y la forma, ¿cierto? Ok, aquí yo le quiero devolver la palabra a Antonio y Alexis. A ver, ¿qué implica legal, jurídica, administrativamente incluso,
O sea, la creación de un montón de figuras jurídicas que, claro, hacen una primera integración de organizaciones, pero luego hay una expectativa de crear digamos, otras figuras de integración. Eso es buena idea, es mala idea, mejor nos vamos por una más general y que todos quepan ahí. ¿Qué nos recomendarían ustedes? Porque hay procesos de organizaciones de red, de organizaciones a nivel de red. Voy a decir, ahí hay 15 a nivel temático, pero digamos en el circuito del departamento habrían 60 o 70 organizaciones. ¿Ustedes qué recomendación nos darían en eso de creamos todas esas figuras jurídicas, mejor no? ¿Qué hacemos? Digamos, si lo que queremos al crear figuras de integración es poder articular, ¿cierto? El esfuerzo siempre es de articular y de encontrar capacidad de hacer negocios juntos. Pues doctora, a nivel normativo hay que tener en cuenta algo muy importante y es que cada entidad que ustedes constituyan va a tener una serie de costos de operación, una serie de gastos y también va a generar de pronto un poco de peso en el desarrollo de la entidad. Entonces, casi que uno diría, pues a nivel jurídico podemos crear una cooperativa para la red, otra cooperativa más de segundo nivel para el circuito, etcétera, como ustedes lo han planteado. A nivel jurídico podría hacerlo. Pero realmente la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, bueno, ¿y cuál es el objetivo de una cooperativa para la red? ¿Y cuál es el objetivo de una cooperativa para el circuito? ¿Y por qué no la cooperativa del circuito puede a su vez asumir la operación que quieren manejar a través de la cooperativa que se constituye en la red a través de una unidad de negocio, siendo una cooperativa multiactiva? Y eso nos aliviaría costos automáticamente en la operación de la organización. Entonces, la pregunta está, o sea, jurídicamente lo podemos hacer. La respuesta está es en qué esperamos nosotros constituyendo dos cooperativas, una de primer nivel, una de segundo nivel, o dejando una sola entidad que haga a su vez lo que se espera para los dos, en los dos aspectos, tanto en la red como en el circuito. Es que sería inviable en el tema de aportes administrativos y costos administrativos, como usted lo estaba comentando. Lo que nosotros proponemos o la idea que tenemos es que las redes las podamos organizar a través del acuerdo de gobernanza, que es como un acuerdo privado, y una vez eso coja, digamos, forma y se estipule y se organice bien, podamos compartir, digamos, los hilos conductores que tengamos entre los diferentes nodos para así construir una cooperativa que nos pueda integrar dentro de un solo contexto como una sola organización. Ok, perfecto. Digamos que esa discusión nos lleva siempre a... Doctora, se escucha súper distante. No sé si solo pasa en mi caso, no sé los demás. Yo tampoco escucho bien. ¿Ahí se escucha mejor? Ya les No se escucha bien. Se fue la señal. No, todavía no. Hola, hola, hola. Se escucha muy distante, doctora, muy lejos del micrófono. Ok, espérame un momento. Ahí, ¿cómo me escuchan? ¿Mejor, peor? Ahora sí bien. Mucho mejor. Muy bien, muy bien. Y yo los escucho durísimo. Eso es una cosa loca que no he podido aquí coordinar. A ver, cuando hablamos de figuras de integración, vamos detrás de unos propósitos. Y no solo aquí no solo vamos detrás de la figura de la representación gremial, sino que vamos detrás de la idea de hacer negocios juntos y que entonces nos vaya mejor haciendo negocios juntos. ¿Qué significa irnos mejor? En la medida en que somos más, hacemos economía de escala. ¿Qué significa? Tenemos mayor volumen de producción, mayor volumen de comercialización y eso reduce costos, en principio. También, normalmente, cuando quieres hacer negocios con grandes, digamos, actores del mercado, yo quiero venderle a Alpina un insumo que ellos usan, pues obviamente será más fácil una agremiación grande que tiene mucho volumen, que tiene toneladas para comercializar, le va a quedar más fácil hacer negocios con una empresa grande, digamos que si cada uno va de manera individual. Entonces, las figuras de integración económica tienen un deseo, un desarrollo de crecimiento empresarial, no porque cada unidad crezca, sino porque cuando nos juntamos somos grandes y poderosos. En esa medida, pues la integración busca ser más grande. O sea,
Si somos 5 aquí y 5 allá, pues mejor que seamos 10 y no 2 organizaciones. No sé si en eso somos claros un poco como en lo que se ha discutido aquí, de si a nivel de red o a nivel de circuito vamos a crear la organización. Entonces, entre más grande, más flexible y más abierta, va a ser mucho mejor porque va a posibilitar hacer negocios más grandes. ¿Cómo puede solucionarse el tema de la autonomía o el trabajo por regiones? Como lo decía el compañero, con los acuerdos internos, ¿cierto? Eso es lo que permitiría que cada, digamos, red pueda tener desarrollos distintos, puedan tener avances distintos, pero no crear tantas figuras jurídicas. Eso también los pone a todas las organizaciones que están acá de cara al futuro. O sea, no estamos pensando en el ya. Hasta esta semana estábamos pensando en el ahora, que eran los medios de producción. Ahora estamos pensando en el futuro. ¿Para dónde queremos seguir avanzando? Entonces, la recomendación es que tratemos de seguir avanzando en la conformación de unas figuras jurídicas suficientemente amplias que aglutinen a las regiones para aumentar esa capacidad de hacer negocios juntos. Esa es como la recomendación en general que les estaríamos dando, derivado de esto que hemos ido escuchando pues de los 2 profesionales de derecho que nos han ayudado. Entonces, para que avancemos en esta conversación, vamos con Vivian, que tiene la mano levantada y está cansadita porque hace rato la levantó. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Vivian Arámbula, soy gestora territorial en 2 departamentos, en el Cesar y La Guajira. Y en La Guajira tengo una particularidad bastante importante. Tengo 8 organizaciones en el municipio, pero 2 de ellas son consejos comunitarios. Uno de esos 2 consejos ya cuenta con una resolución, que cuentan con un RUT que es otorgado por el ministerio, mientras que el otro consejo todavía no lo tiene. Por ello, con este consejo se ha venido adelantando la constitución de una asociación, porque ellos prácticamente estaban siendo la organización que no tenía representación jurídica. ¿Cómo coexisten estas figuras dentro de un mismo organismo de segundo nivel, una cooperativa multiactiva, una asociación de segundo nivel? ¿O cuál sería la figura que de pronto podría ayudarnos a encaminar mejor estas organizaciones, teniendo en cuenta que hay una coexistencia de asociaciones con consejos comunitarios? Bueno, frente al tema, si estuviéramos en el caso de una cooperativa, ¿no? Hemos venido hablando de cooperativas. La legislación permite que las entidades de derecho privado sin ánimo de lucro sean asociadas. Entonces, una asociación podría ser asociada a la cooperativa y si el consejo comunitario es una entidad de derecho privado con reconocimiento de personería jurídica, también podría llegar a ser asociada de la cooperativa. Las 2 serían asociadas de esa entidad de integración. No habría ningún tipo de inconveniente. Ahora, en relación con la coexistencia que tú planteas, a nivel normativo, las 2 entidades van a ser asociadas, cada una va a tener un derecho al voto sin proporciona los aportes, cada una utilizará de acuerdo con los estatutos y los reglamentos internos de la cooperativa para la satisfacción de las entidades de las personas que aglutinan la asociación o el consejo comunitario. Entonces no habría inconveniente si se utilizara la forma jurídica cooperativa. Pero la duda que a mí me genera es el tema de la que no tiene personería jurídica. Entendí que van a constituir una asociación, según nos decía Vivian, y ya con la asociación Pero sí tendría tendrían eso. Pero lo mínimo es que sí tienen que estar constituidas. Sí, en este caso por el inconveniente, porque es que ellos al no tener todavía un reconocimiento como consejo comunitario, estaban creados desde hace 2 años, pero no tenían todavía el otorgamiento del RUT de parte del ministerio. Entonces, ¿qué se adelantó con ello? La creación de una asociación de consejo mayor comunitario, porque el tema del reconocimiento se puede demorar meses. Ya está la solicitud y todavía no han podido acceder ni siquiera al primer encuentro. Entonces, eso podría afectar también el tema, porque no sería posible allí tener 7 organizaciones con la figura con reconocimiento jurídico y esa organización pues la teníamos un poco al aire. Por eso se adelantó el tema de la creación de esa asociación. Ahora, una pregunta muy puntual y es a Vivian, ese consejo comunitario que nos comentas, entiendo que estaría integrado de pronto por indígenas, ¿cierto? ¿O por una comunidad indígena? ¿O Sí, es este diferente? consejo comunitario está conformado, esto es un consejo mayor comunitario.
conformado por diferentes etnias que coexisten aquí en el municipio. Son 17 consejos comunitarios que conforman este Consejo Mayor. Ellos, como representación dentro de ese Consejo Mayor comunitario, cada representante es un asociado. Es decir, tienen 17 asociados como Consejo Mayor comunitario. Ahora pasan a ser parte de una asociación. Porque por el tema de la figura jurídica lo que hicieron fue tener esta alternativa. Ellos van a continuar con el trámite del Consejo Comunitario porque por un tema de proyectos, de reconocimientos y demás, deben continuar con el Consejo Comunitario, pero también están a la espera de la inscripción en Cámara de Comercio, porque por lo menos para el proyecto y la creación de la red, al no tener ellos figuras jurídicas, estaban en el aire. Ok, no, y la pregunta es sobre todo porque en determinado momento, esas son situaciones muy particulares que de pronto se podrán presentar en alguna región, ¿no? Pero uno podría buscar como soluciones muy especiales, por eso preguntaba el tema de los indígenas, porque hay una reglamentación especial en la Ley 79 para las cooperativas de indígenas y permiten una mayor autonomía en cuanto a su estructuración. Pero diría, sería un tema muy particular analizar en ese caso específico. Por el momento, la respuesta a la pregunta que nos hiciste, no hay problema, las dos entidades pueden coexistir en la cooperativa. Ok, perfecto, vale, muchas gracias. Palabra 3 para Giselle Montes. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. A ver, mi nombre es Giselle Montes y estoy en la subregión de La Mojana, exactamente en San Benito Abad. Ok. Más que preguntas, tengo sugerencias. Bueno, preguntar, ¿el gestor territorial de Magdalena y La Mojana está por ahí? ¿De la Unidad Solidaria? No sé. Nelson. Nelson, yuhu. Bueno, no sé si fue que no fue invitado, pero sí me hubiese gustado que estuviera por aquí. Bueno, teniendo en cuenta que estas son asociaciones campesinas, una sugerencia para la mesa, pues redondear las respuestas, las ideas con términos menos técnicos. Están muy callados los campesinos y no crea que es porque les están entendiendo, es que no están entendiendo nada y no se atreven a preguntar, estoy segura de eso. Perfecto, gracias. Entonces, pues, términos menos técnicos, más redondeadas las ideas y creo que la reunión se debió haber comenzado, digamos, poniendo sobre la mesa qué era cooperativa y cuál es la diferencia entre cooperativa y federación, como para que quedara en contexto eso. Pues algunos sí lo sabemos, pero pues la gran mayoría no. Recuerde que son asociaciones campesinas, entonces básicamente era una sugerencia para la mesa. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les he reiterado en el chat el registro de asistencia, por favor, para que lo diligenciemos. Continuemos con la siguiente palabra para Javier. Sí, Javier buenos días. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Les habla Javier García de acá del municipio de Fonseca, La Guajira. Sí. Bueno, yo quisiera, el tema que Vivian acabó de tocar, nos compete precisamente a la red que conformamos acá en el municipio de Fonseca, en La Guajira. Una red de 8 organizaciones que ya la tenemos. Estamos prácticamente en la misma condición o en la misma situación que están prácticamente todas las redes que se están conformando en las diferentes regiones. Nosotros estamos en la misma situación, pero yo quisiera decirle acá o plantearle acá a los expertos en estos temas de organizaciones para... Aquí tuvimos la visita del director de la Unidad Solidaria en días pasados
y le manifestamos cómo está la situación de nuestra red acá en el municipio de Fonseca con las 8 organizaciones. Yo represento una organización que se llama Asociación de Fiqueros de Fonseca. Producimos fique. Aquí la mayoría de las 8 organizaciones tenemos algo en común, que todo lo que hacemos es producción agropecuaria, tanto en lo agrícola como en lo pecuario. Tenemos una red que ya le pusimos un nombre, que la conforman las 8 organizaciones, que se llama Red de Productores y Transformadores de la Villa de San Agustín. ¿Por qué le pusimos la Villa de San Agustín? Porque Fonseca es reconocido a nivel regional con ese nombre. Fonseca La Guajira es reconocido como la Villa de San Agustín, entonces hace honor a ello. De tal manera que yo a los expertos les quisiera decir, nosotros tenemos esta red de productores y transformadores y queremos ya conformar la organización que nos va a unificar en ese sentido. ¿Cuál podría ser, teniendo en cuenta que somos productores de agrícolas y pecuarios, cuál podría ser esa organización que se ajuste más a nuestros medios de producción, a nuestros medios de actividades que vamos a realizar? Somos productores de productos agrícolas y pecuarios y vamos a transformar con el apoyo de la Unidad Solidaria, que nos va a entregar unas maquinarias para procesar eso que producimos, por lo menos la yuca, la vamos a convertir en almidón, la uyama la vamos a convertir en harina, igualmente los productos del filo, todos esos productos los vamos a procesar, a transformar para ponerlo a disposición para poderlos comercializar y ponerlos a disposición de los clientes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido yo le pinto a los expertos de esa manera y me gustaría que ellos me colorearan cómo podríamos nosotros conformar, teniendo en cuenta toda esa explicación que le acabo de dar a la red de productores y transformadores de la Villa de San Agustín en el municipio de Fonseca, en La Guajira. Gracias. Bueno, yo quisiera aquí resaltar algo, y es que qué buena la explicación que hace el señor Javier. O sea, porque efectivamente, o sea, eso es lo ideal que uno requiere como consultor para efectos de poder dar una respuesta tal vez más concreta. Y en cuanto a lo que nos dice el señor Javier, el modelo de red que ellos están implementando de productores agropecuarios, le tendríamos que decir, existen diferentes formas jurídicas que ustedes podrían llegar a utilizar. Ustedes podrían utilizar tanto una cooperativa, ¿sí? Una cooperativa de productores, podrían utilizar una asociación, o sea, una asociación de las asociaciones que ustedes ya tienen, una asociación de productores, entre otras. Hay diferentes formas jurídicas que se adaptarían a lo que ustedes plantean. Ahora, ¿qué es lo que nos conduce a nosotros a encontrar, a decir, no, esta es la figura jurídica que más conviene o esta es la figura jurídica que menos les conviene a ustedes? La respuesta a una serie de interrogantes que hay que plantear, que van desde el objeto de la entidad, el régimen tributario, la forma como ustedes quieren distribuir o no los excedentes, las expectativas que tienen en relación con sus contribuciones económicas, con el pago que ustedes realicen, entre otros temas. Y ese es uno diría, en principio, el modelo de negocio que ustedes están planteando, yo diría, mi concepto, eso es una cooperativa que los integre a todos ustedes. Pero previo a llegar a esa conclusión, sí es supremamente importante que ustedes, como integrantes de esa red, conozcan las características de esa entidad, lo cual también se relaciona con la intervención que hacía hace un momento la representante de la Mojana, cuando yo decía es que se iba a iniciar por la exposición de las diferencias entre los tipos de entidades. El objetivo nuestro en esta reunión era sobre todo escucharlos, y en la siguiente sesión que vamos a adelantar, y adicionalmente se va a entregar un documento, es exponerle esas diferencias y esas características que tiene cada una de esas entidades. Pero uno diría, de manera preliminar, lo que nos dice el señor Javier es una cooperativa. Pero no obstante, previamente sí es importante que conozcamos las características de cada una de estas organizaciones. Gracias. Perdón, Continuamos con... pero el chat está bloqueado y yo quisiera poder dar mi, como
que me permitieran la palabra. Le he pedido varias veces, cuando me la permitan le agradezco. Estoy Perdóname como que... Yumomen. Sí. Ah, pero yo te... Ah, no. Yumomen. Dame, ya te pongo en la lista. Continuamos con el compañero que dice fundación. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Dilson Hernández. Me conecté de último porque el link llegó hacia las 11. Bueno, con la anomalía que hemos venido observando, en Bolívar decidimos que queríamos ser una federación, más que todo porque queremos crearle unos parafiscales a la federación para poder contribuir en el proceso. La fundación cuenta con 20 organizaciones aliadas en el Carmen de Bolívar, la cual hemos venido distribuyendo la seguridad alimentaria, hemos venido trabajando el empoderamiento de las organizaciones básicas. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Que si vamos a crear una entidad de segundo nivel para dejarla ahí, perfecto, no hay ningún problema. Pero la mayoría de las organizaciones que están en el territorio les hace falta mucha documentación, mucha información para entrar en estos procesos. Creo que desde los estatutos, desde la Cámara de Comercio, desde un contador, desde facturación electrónica, porque al momento de contratar todo eso se va a requerir en el proceso. Entonces, es importante analizar desde el punto de vista. Y si creamos una sola entidad a nivel del Caribe, va a haber como que muchas indiferencias en el territorio, porque desde el principio hemos dicho, ¿quién va a quedar en la junta directiva? Son 5. ¿Quién va a quedar como director general de la federación en caso de que se haya creado la federación? Hay muchos incógnitas, muchos procesos que hay que resolver en el transcurso del camino. Son fáciles de resolver. Creo que el gobierno alternativo del cambio ha puesto estas entidades a favor de nosotros, que por primera vez, y se los agradezco, están llegando al territorio, cosa que nunca antes habían llegado. Entonces, creo que hay que mirar muchos puntos, dialogar con las comunidades a fondo y analizar desde el principio para dónde vamos y qué objetivos tenemos. Lo que dijo la compañera anteriormente, perfecto, porque desde el inicio debemos tener conocimiento que es una federación de segundo nivel o que es una corporación. No les quiero quitar mucho tiempo, entonces era mi pequeña observación. Muchas gracias. Jorge Enrique. ¿Quién tiene la manito 2? Perfecto. Buenos días. Buenos días. Yo soy el representante legal de la Corporación para el Desarrollo Integral de Sabana Grande Atlántico, se llama Corpaliza, su sigla. Mi pregunta es esta. La corporación están afiliados varios asociaciones de campesinos como Agrimusa y 3 juntas de acciones comunales también la tenemos nosotros asociados. ¿Por qué ellos han llegado hasta acá? Por lo que el compañero está diciendo. ¿Qué pasa? Que ellos, algunos tienen la personería jurídica, están en Cámara de Comercio, pero no las han pagado. En fin, le falta una cantidad de requisitos para ellos poder contratar. Ellos han llegado hasta nosotros, mira, nosotros no tenemos plata, pero ya como ustedes están más organizados, nosotros queremos asociarnos con ustedes y presentamos unos proyectos y desde luego que ellos son los que lo van a ejecutar. Vías terciarias, aquí la corporación está en el código 4111 sobre vías terciarias y para arreglos de casas, de cosas, en fin, nosotros estamos muy bien organizados, tenemos de todo, entonces ellos se han unido a nosotros. ¿Qué pasa en el caso de que se haga una cooperativa de mayor envergadura? Nosotros vamos a hacer los aportes y ellos se beneficiarán o nada más va a ser la corporación los que estamos ahí de fundadores y eso. Esa es mi pregunta. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. El tema de la distribución de responsabilidades y beneficios cuando es una organización tan grande, digamos, es un tema, es uno de los grandes temas que hay que resolver. Judson. Buenos días. Hola, es que estaba teniendo problemas técnicos y no me permitía hablar. Bueno, habla Carla Paola Contreras Sarmiento, soy de la ciudad de Riohacha, La Guajira. Este es como una pequeña reflexión también para las personas que están en este espacio. Nosotros pertenecemos en estos momentos a una organización que se llama UAEOS, la Unidad Solidaria, y
está también la universidad cooperativa. A muchos nos formaron con respecto al proceso de que es una cooperativa, de que es una asociación, porque a nosotros nos hicieron, bueno, en mi caso, a nosotros nos hicieron como un proceso virtual, unas capacitaciones virtuales. Teniendo en cuenta lo anterior, yo creo que es bueno que cada uno de nosotros empiece como a indagar. Si no sabemos del tema, indaguemos para poder llevarle el mejor conocimiento a nuestros asociados. Ahora, aquí va mi pregunta con respecto al proceso. Nosotros somos 8 organizaciones que queremos conformar una red de trabajo en La Guajira y sobre todo en la ciudad de Riohacha. Nosotros hemos pensado en crear una figura jurídica llamada cooperativa. Es importante recordar que nuestras organizaciones están distribuidas entre cooperativas y asociaciones. Entonces, es en este caso que yo quería expresarle a los asesores jurídicos que piensen en un modelo en donde se pueda implementar, pero que al mismo tiempo se garantice. Por ejemplo, a nosotros nos van a dar como unos beneficios, unos apoyos para poder ejecutar nuestro, ¿cómo se diría la palabra? Nuestro plan de trabajo. Entonces, Sí. la idea es que esos recursos que nos den en el plan de trabajo sean distribuidos de forma equitativa. Entonces, por eso pensamos primero en hacer unos acuerdos. Pero al mismo tiempo, después dijimos, si estos acuerdos se rompen, en algún momento va a haber una organización más beneficiada que otra. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos acuerdos, aunque, o sea, que esta figura jurídica beneficie finalmente a todos, que todos los rubros queden en manos de todas las organizaciones y que los productos de los utilizados o que nos entrega la unidad solidaria para hacer la ejecución de nuestro plan de trabajo beneficie a todas las organizaciones y no quede en manos de uno y en manos de otro? Porque resulta y pasa que tenemos algo en La Guajira. Perdón que hable tan rápido, es que sé que tengo muy poquito tiempo para hablar. Y en La Guajira casi siempre, no estoy diciendo que sea el caso de mi red, hay mucha corrupción. Entonces siempre hay personas que se terminan beneficiando más del Estado que otros. Entonces, ¿qué figura jurídica, independientemente de que esta figura jurídica genere algunos impuestos, porque finalmente toda organización o toda empresa para crecer económicamente tiene que pagar? Entonces, ¿qué figura jurídica se puede implementar donde esté integrado diferentes cooperativas y asociaciones? Porque somos una red turística que queremos promover el turismo, pero cada organización tiene un fuerte dentro de este proceso y que esta figura jurídica no beneficie más a unos que a otros. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de la última palabra para César, la compañera de Yumami, la que me pidió que no podía levantar la manito. No, era yo, Yumomi, ¿Eras tú? era yo. Listo, perfecto. Ok, y entonces vamos con nuestra última palabra para César. Vamos a ir redondeando estas conversaciones. Una última palabra también para nuestros expertos en la sesión de hoy para que podamos ir proyectando las siguientes y trataré de hacer un resumen, digamos, escrito para que sea más fácil de visualizar de lo que hemos conversado y cuál es el siguiente paso. ¿Listo? Entonces, César. César Fajardo. Sí, César Augusto, sí. Hola, hola, buenos días, muy amables. Disculpen primero por no entrar puntualmente, procuro hacerlo, pero la información nos llegó solo a las 9:25 de la mañana y el link 5 minutos antes. Entonces, con todo el amor del mundo, no los digo por exaltar cosas negativas, sino con la intención de la mejora continua. Por favor, esto no puede ocurrir, máximo en este contexto en el que estamos nosotros acá, que aquí la conectividad es difícil. Mire dónde estoy ya, en una zona pública buscando internet. Sí, no, señor, de verdad. claro. Entonces No, uno no se serio. prepara los medios y entonces se pierde estas importantes. Y lo que he escuchado, parece que me perdí la capacitación más esperada por mí, que era la que me daba la minucia, los detalles de esas diferencias entre una y la otra forma de agremiación, los aspectos administrativos, financieros, contables,
de responsabilidades legales en cuanto a pago de impuestos y esas cosas. Bueno, me la perdí, pero espero que por favor nos manden esa información por escrito o por algún medio, por favor. Habían 100, y Ya. siempre que compran Lo otro, más de 100 le doy uno. Porfa, lo la otro, compañera que tiene el micrófono abierto para que lo cierre, por favor. Muchas gracias. lo otro es volverles a recordar una falencia que hemos tenido en Manaure, es que solo hemos contado con un enlace de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y no hemos contado, o sea, solo un poquito tiempo por el enlace de parte de la Unidad Solidaria. Y entonces parece que en la última reunión que tuvimos, parece que no hay una buena articulación entre una y la otra institución. Y entonces, si tuviésemos las dos, por favor, sería para nosotros más positivo. Muy amable, muchas gracias. Discúlpeme de verdad, con todo corazón, solo con la intención de la mejora continua y la retroalimentación. Muy amables, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces para ir cerrando, le voy a dar la palabra a nuestros invitados, a Alexis y a Antonio. Esta es una conversación que no vamos a cerrar acá. Uno de los temas era poder entender hasta dónde habían avanzado ustedes en sus conversaciones y cuáles eran sus dudas. Vamos a seguir teniendo a los compañeros aquí apoyándonos. Entonces, digamos, este era un primer escenario. Vamos a tener otro segundo para que podamos avanzar y ya les voy a aclarar cómo deberíamos ir avanzando, preparando cosas para ese nuevo encuentro. Entonces, Alexis y Antonio. Sí, sale. Bueno, primero darle un parte de tranquilidad a don César Augusto Fajardo. No hemos expuesto el tema así como él pensó que lo habíamos expuesto todavía, sino que fueron surgiendo preguntas y fuimos contestando. Pero realmente la intención, como le decía Alexis, hoy era recoger esas inquietudes de ustedes. Digamos, como una conclusión que ya a priori la teníamos, la verdad. No podemos en una charla tan corta ir a decirles, esta es la figura jurídica que ustedes necesitan, y mucho menos pretender una sola figura jurídica para todas las organizaciones, como lo planteaba el señor de las fundaciones en el Carmen de Bolívar, si no estoy mal. Pues realmente hay que tener en cuenta que una asociación, por ejemplo, es un grupo de personas unidas por un interés común, por lo menos. Entonces, si no hay intereses comunes, sino diversos, pues yo no puedo formar una sola asociación o una sola persona jurídica para esas personas que tienen intereses que pueden ser hasta contradictorios. En la medida que se pueda, por economías de escala y todo, pues, que reducir costos, etcétera, pues muy bueno, si se pudiera una sola organización, excelente. Pero eso es lo que va a tocar ir analizando. Para no extenderme, nosotros traíamos unas diapositivas, y si hay la posibilidad de proyectarlas, donde están las preguntas claves que se deberían responder por cada uno, digamos, de ustedes, para poder ir delimitando más o menos qué formas jurídicas serían, cuáles descartar. Y en la próxima sesión, como lo había dicho también el doctor Alexis, pues ya explicaríamos, mire, las figuras jurídicas más importantes que quizás se acomen para ustedes son estas: cooperativa, organismo de integración de segundo grado, bueno, federación, lo que sea. Entonces, por ahora estamos recogiendo esas inquietudes, no podemos pretender de una vez ya dar una respuesta, sería hasta irresponsable, pero ese es el planteamiento. Entonces, ojalá, Sí, si puedes fuera compartir. posible exponer esas diapositivas. Veo que hay 4 personas por lo menos que quieren intervenir, no sé si les quieren dar primero la Pero yo palabra, pero creo cerrar que la fueron parte de intervenciones para posteriores a la hora. alcanzar. Sí, Ok, fueron alcanzar a posteriores, exponer eso. entonces no alcanzamos para que esta parte creo que todos están esperando un poquito esto y aclararle la ruta cómo vamos a continuar. Entonces, para que podamos cerrar a las 12 como habíamos planteado. Quienes tienen la mano levantada pueden registrar su inquietud en el chat y yo la reviso, las junto y miramos si alcanzamos a plantearlas al final. Ya estamos viendo tu pantalla, la puedes poner en modo presentación. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, básicamente, pues el objetivo de estas preguntas que se formulan es que en la práctica se encuentra mucho que desafortunadamente, pues producto de muchas iniciativas que hay, las personas arrancan y constituyen una organización. O sea, lo hacen rápidamente y después que han realizado todo el esfuerzo de constitución de la entidad, de haber sido registrada, de obtener el RUT, etcétera, y entran a su funcionamiento, se dan cuenta que la entidad que constituyeron realmente no les servía para los intereses que ellas tenían constituyendo esa empresa, constituyendo esa persona jurídica. Y eso pues implica
costos de esfuerzos y, pues, y costos económicos, que es lo que se debe tratar de evitar dentro de este importante proyecto que ustedes están adelantando. Entonces, para ello es de suma importancia que ustedes, como personas que están interesadas, y como bien lo planteaban, para no ser tan técnicos, que se aborde el tema teniendo en cuenta realmente cuáles son esas necesidades que ustedes tienen. Y para ello, pues se plantean unas preguntas que el objetivo es que ustedes las puedan resolver. Ojalá las tengan claras para la siguiente sesión, porque eso permitirá aclarar mucho de lo que está, de lo que está acá pasando. Primero, algo tan sencillo como una confusión que se dio hace un momento cuando estábamos hablando por un lado de naturaleza jurídica, luego otra persona habló del nombre de la entidad que tenía que tener un nombre. Son cosas que no se pueden presentar. Entonces, básicamente, ¿qué debemos definir nosotros primero? ¿Qué esperamos de la entidad de integración? O sea, ¿qué es lo que nosotros esperamos y cuáles son las necesidades que yo espero satisfacer a través de la misma? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la persona de la fundación que planteó que tenían la intención de crear una federación y a través de la federación establecer el cobro de más adelante de pronto de una contribución de una tasa, que me imagino están pensando en una figura similar a la de la Federación Nacional de Cafeteros, sí, entre otros, a una entidad cuya intención es realizar actividades de comercialización, de agremiación y comercialización de un determinado producto. Entonces es plantearnos eso primero que todo. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Segundo, ¿cuál sería el objeto de la entidad? El objeto social de una organización es lo que queremos realizar. O sea, ustedes tienen que responderse eso en sus propias palabras. ¿Qué es lo que nosotros queremos realizar o qué es lo que va a realizar esa organización? ¿Queremos que solo comercialice productos? ¿Queremos que esos productos los comercialice únicamente con particulares? ¿Queremos tener una entidad que pueda licitar, por ejemplo, con el Estado para efectos de que pueda comercializarle esos productos al Estado o a otro tipo de entidades? ¿Queremos una entidad que pueda exportar los productos que nosotros a través de la red logramos agrupar o lo que estamos produciendo? ¿Cuáles son esas actividades que queremos nosotros desarrollar en el mercado? Sí, muy importante tener en cuenta dentro de este aspecto, si esas actividades que nosotros queremos que nuestra agremiación o entidad desarrolle requiere o no una autorización previa por parte del Estado. Porque recuerden que hay actividades que requieren autorización previa del Estado y otras no. Por ejemplo, si nosotros decimos, no es que nosotros queremos, por un lado, que esa entidad cúpula reciba los insumos. Por otro lado, queremos que esa entidad de agremiación también comercialice los productos, pero también queremos que esa entidad nos realice crédito y que nosotros podamos ahorrar allí. Eso, por ejemplo, el tema del ahorro va a requerir una autorización previa del Estado. Entonces, esos aspectos nosotros tenemos que entrar a resolverlos. ¿Por qué? Cuando uno responde a estas preguntas, automáticamente sabemos cuál es el objeto social de nuestra entidad y podemos definir la naturaleza jurídica que va a tener ese tipo de organización, porque no es lo mismo la naturaleza de una cooperativa, una asociación, una corporación o, como lo habían mencionado, una federación o una fundación. Otro de los elementos que también tocamos aquí, el vínculo asociativo, y una de las personas decía, no, es que en el nombre el nombre no lo podemos limitar porque el nombre limita el vínculo asociativo. No. Una cosa es el vínculo asociativo, otra cosa es el nombre. ¿Sí? Hay entidades que pueden tener, por ejemplo, voy a colocar aquí un ejemplo, Adebol, si es el nombre de un fondo de empleados. ¿Qué les suena a ustedes a Adebol? Eso es una sigla. Y agremia a todos los trabajadores a través de un fondo de empleados de una de las empresas de seguros más grandes del país. Entonces, el vínculo asociativo debe responder a que ustedes también se pregunten ¿qué características jurídicas tienen las personas que van a ser asociadas a esa entidad? Sí, nos han mencionado, por un lado, tenemos asociaciones, tenemos fundaciones, tenemos cooperativas, tenemos también en otro, nos hablaban de los consejos comunitarios, tenemos juntas de acción comunal. Entonces, ¿cuáles son esas características de las entidades que van a actuar como fundadoras? ¿Sí? Y adicionalmente, ¿qué características tendrán los potenciales asociados? Es decir, hasta dónde nosotros queremos crecer y queremos llegar con nuestra organización. Y respondiendo a esas preguntas, nosotros también podemos llegar a detectar o a diagnosticar. Hay un micrófono que está generando mucho ruido. Porfa. Gracias. A través de esas características, nosotros vamos a poder diagnosticar el tipo de persona jurídica que se debe llegar a constituir. ¿Queremos tener un vínculo asociativo restringido
o lo que tenemos tener abierto? Eso tienen que responderlo ustedes, porque en alguna asociación o en alguna de las redes decían, no, es que tiene que ser algo amplio, pero seguramente otra va a decir, no, nosotros queremos solo estar circunscritos a los productores de papa. Y otros podrán decir, no, nosotros queremos que estén los productores de papa, los productores de maíz, los productores de turismo, etcétera, porque tienen intereses y visiones diferentes en relación con la entidad. Y eso a su vez permite generar pautas para la construcción del estatuto. Nótense que, por ejemplo, hay una entidad que dice, no, ya vamos a registrar la federación en Cámara de Comercio. Seguramente ellos ya abordaron todos estos temas porque la respuesta que se le da a cada una de estas preguntas, a su vez, tiene que quedar plasmada dentro del estatuto de la organización. El régimen económico, este tema es supremamente importante. El régimen económico de la entidad. Y responde primero, como alguien lo decía, si queremos formalizar una entidad, pues sabemos que formalizar la entidad cuesta, claro, que tenemos que realizar contribución económica, pero preguntarnos de entrada, esa contribución económica, queremos nosotros, primero, ¿cómo establecerla? Igualitariamente para todos, en proporción a la forma como usan los servicios, entre otras características. Y si las contribuciones, esto es muy importante, si las contribuciones económicas deben ser o no retornables cuando el asociado se desvincule. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo, por ejemplo, yo en la asociación tengo 10 millones en contribuciones económicas que he realizado, pero el patrimonio de la asociación es propio de la asociación y no se lo van a poder devolver, contrario a lo que sucede en una cooperativa. Lo mismo, si constituimos una fundación, por ejemplo, lo que yo entrego a una fundación, esa plata a mí ya no me la pueden devolver. Entonces es importante que nos respondamos eso, porque en la práctica a veces uno se encuentra con entidades que llevan 10 años funcionando y como producto de esta característica, se encuentran que hasta inclusive empiezan a incurrir en delitos como captación masiva y habitual de dinero. Entonces son aspectos que hay que entrar a definir. ¿Queremos que la contribución genere algún tipo de rendimiento o utilidad? ¿Cómo vamos a distribuir los excedentes que genera esa organización que estamos constituyendo? Es decir, las utilidades. Porque si su entidad va a comercializar, le va a comprar a usted papa a 1.000 pesos y la va a vender a 1.200 pesos en el mercado, seguramente van a tener una utilidad. ¿Qué queremos nosotros que suceda o nuestra expectativa cuál es en relación con esa utilidad? Que nos retorne nuevamente a nosotros como personas que somos asociados a la persona jurídica, o queremos que se quede allí congelado en la persona jurídica, por ejemplo. Si es una asociación, las utilidades de la asociación tienen que reinvertirse en la asociación. Si es una cooperativa, se pueden retornar a los asociados. Si es una fundación, tiene que quedar dentro de la fundación esos excedentes. Entonces son aspectos del régimen económico que también tienen que entrar a resolver. ¿Qué pasa con el patrimonio de la entidad al momento de la liquidación? ¿Ese patrimonio lo queremos repartir? ¿O queremos que ese patrimonio de la entidad, cuando se llegue a liquidar, ese no es el objetivo que perseguimos, pero es un riesgo que siempre hay dentro del mercado? O sea, anualmente se constituyen muchas entidades y anualmente también muchas entidades fracasan y se liquidan. Entonces, ¿qué pasa con esos remanentes patrimoniales? ¿A dónde los queremos llevar? ¿Tiene que ser necesariamente una entidad sin ánimo de lucro? ¿Sí? Por ejemplo, es importante que ustedes se lo pregunten. En los aspectos tributarios que mencionaban hace un momento. Nosotros queremos que nuestra entidad pertenezca al régimen tributario especial porque si ustedes se formalizan, van a tener que pagar, por ejemplo, el impuesto de renta. Y ese impuesto de renta, dependiendo de la naturaleza jurídica de la entidad, va a ser o del 20%, por ejemplo, si es una cooperativa, o del 35% si es, por ejemplo, otra entidad sin ánimo de lucro que no sea cooperativa, que sea una ESAL, pero que no desarrolle actividades meritorias. Por ejemplo, si yo cojo y registro una asociación en Cámara de Comercio, así sea sin ánimo de lucro, si yo no demuestro que esa entidad y la registro ante la DIAN como una entidad que desarrolla actividades meritorias, me toca pagar impuestos tal cual como si fuera una sociedad comercial. Entonces, ese es un aspecto que también tienen ustedes que llegar a resolver antes de la formalización de las entidades, para evitar que una vez esté constituida la entidad, tengamos inconvenientes. Por ejemplo, el tema de los fondos o reservas. Alguien lo mencionaba hace un momento. La persona que intervenía, bueno, es que queremos recibir unos recursos, que esos recursos se inviertan o para todos los asociados. Esos son fondos. Uno como cooperativa, es uno de los casos, la cooperativa puede tener fondos a la interna y esos fondos pueden recibir recursos, productos de esas transferencias que le realice el Estado, que le realicen terceros, y vía reglamento podemos establecerlo
a la forma como se va a distribuir entre los diferentes integrantes de la entidad que se llegue a constituir, si fuera en este caso una cooperativa. Y esa pregunta automáticamente nos da pie para demostrar el tipo de entidad que se quiere. En la parte de la gobernanza y control de la entidad, ¿cómo queremos nosotros conformar nuestros cuerpos de administración y control dentro de la entidad? Es decir, ¿queremos simplemente que sea un asociado a un voto, que es el caso típico de las cooperativas, o queremos que establezcamos diferentes circunstancias en las cuales algunas personas puedan tener más votos que otras? Las asociaciones pueden tener ese modelo, las cooperativas no. Las entidades de integración, como lo explicaba el doctor Antonio Sarmiento hace un momento, es viable que se establezcan sistemas diferentes de votación. Eso hace parte del gobierno y control y nosotros tenemos que previamente preguntárnoslos como representantes del correspondiente circuito qué es lo que esperamos frente a esto dentro de la entidad. ¿Queremos que los integrantes de los órganos de administración los elijan? ¿Sí, los mismos asociados o queremos que exista participación de terceros? Por ejemplo, a través de convenios de patrocinio, que es cuando algunas entidades dicen, yo quiero patrocinar la Asociación de Productores de Caña, quiero entregarle tantos recursos anualmente, pero como consecuencia de esos recursos que yo le voy a entregar, yo necesito tener por lo menos voto en las asambleas o en la integración del Consejo de Administración o hacer control. Esas preguntas tenemos que nosotros llegar a resolverlas. De igual forma, en la supervisión del Estado. Dependiendo del tipo de entidad que nosotros lleguemos a constituir, vamos a quedar o no sujetos a una supervisión del Estado que puede ser de mayor profundidad o de menor profundidad. Por ejemplo, a las cooperativas las supervisa una superintendencia. A las asociaciones las supervisa una gobernación o una alcaldía. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a asumir nosotros los costos que implica ser supervisados por el Estado? Por ejemplo, en el caso de las cooperativas, nosotros tenemos que realizar una serie de reportes financieros, una serie de reportes económicos, tenemos que asumir los costos, algunas entidades, dependiendo del tamaño, van a tener que asumir cuotas de supervisión, entre otras. ¿Estamos dispuestos a asumir las ventajas o desventajas de la supervisión? ¿Qué ventaja tiene la supervisión, por ejemplo, de una superintendencia? Que hay un control profundo del Estado. ¿Qué desventaja tiene ser supervisado por una gobernación o una alcaldía? Que nunca te van a controlar. Realmente, ustedes se registraron y nunca van a recibir normalmente una auditoría de parte del Estado, de la alcaldía. Entonces, eso también genera, por ejemplo, si a los asociados les interesa que haya una supervisión porque hay un mayor control de la entidad, pues tenemos también que entrar nosotros a responderlos. Y la respuesta a estas preguntas que están en la presentación, esta presentación se la vamos a hacer llegar a ustedes, es lo que nos va a permitir a nosotros llegar a decirles a ustedes. Pueden ser asociaciones civiles o corporaciones, pueden ser asociaciones gremiales, puede ser una fundación, una cooperativa, una mutual, una entidad de economía solidaria de integración u otra innominada. Pero para eso se requiere que previamente, más allá de los detalles que nos suministraron con las preguntas que nos iban formulando, es de suma importancia contar con este insumo previamente para que podamos lograr detectar adecuadamente la forma jurídica más adecuada para ustedes. Y tal cual como lo decía el doctor Antonio Sarmiento, puede ser que sean una, dos, que tengan unas características diferentes, dependiendo de las necesidades que cada uno de ustedes tengan y se logren detectar a través de estas preguntas. Doctor Antonio, no sé si usted quisiera complementar algo adicional frente al tema. No, doctor Alex, muchas gracias. Yo creo que podríamos darle la pregunta, perdón, a quienes levantan la mano. Así que, para Bueno, absorber dudas, antes porque para que de, está muy bien. sí, antes de dar apertura a dos palabras que siguen por acá, entonces le reitero la estrategia. Esto es lo que uno llama una asesoría jurídica. Uno llega donde el asesor con unas ideas. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero hacer tal cosa, a mí me gustaría. Esas son las respuestas a las preguntas. Con esas respuestas, el asesor te dice, te recomiendo tal. No lo vamos a hacer a la inversa de vamos a ver teoría, porque la teoría ya la vimos, ¿cierto? Y la teoría es muy general. Estos son temas, además porque estos son temas de acuerdos. Vamos a hacer una organización cerrada o abierta. Eso no lo define la ley. ¿Quién lo define? Quienes están haciendo parte de este proceso a nivel de red o a nivel de circuito. Entonces, las preguntas que están ahí, la ley no te lo dice. O sea, la ley te da marcos, pero no te da la decisión. La decisión es un consenso, es un acuerdo
de voluntades que ustedes deben hacer. Entonces, por eso la receta es a la medida de esas voluntades. Ahora, sí debe ser claro, y ese sí es un punto límite de este convenio, nosotros estamos actuando desde los principios de la economía solidaria, que básicamente son libre adhesión, o sea, organizaciones con libre adhesión, que donde se puedan entrar y salir, que eso no se convierta pues en una caja cerrada ni en una obligación que limita la autonomía de la gente, que haya participación económica, que haya democracia, que exista distribución de los beneficios, no solo pensando en los asociados, sino también en la comunidad o en las comunidades donde están actuando. Que haya integración, o sea, siempre la integración es un principio, o sea, cada vez hay una intención de integrarnos con otros, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros vayamos a definir, esto no es una definición de negocio privado, de capital buscando rentabilidad, ni siquiera a nombre de las organizaciones, esto es importante, o sea, ese es nuestro foco, estamos en el campo de la economía solidaria. Por tanto, los principios de la economía solidaria deben ser la guía para tomar esas decisiones. Pero allí cada colectivo pues tiene unos campos de ese tema de decisiones. Entonces, vamos a llevar esas preguntas al encuentro de cada una de las redes. Si ustedes ya tienen definido esos temas, no es volver a empezar, pilas. Yo sé que han venido trabajando en acuerdos de gobernanza y tal vez muchas cosas de las que están aquí ya lo hayan trabajado, y simplemente tener claro que todas las redes tienen estas mismas respuestas para que la asesoría en la próxima sesión pues pueda fluir ya con los mismos componentes. Listo, si ya lo definieron, pues simplemente trasladan la respuesta al formato. Si no lo tienen definido, pues lo piensan, como, que queremos, pero ya no es una pregunta abierta, ojo. Ustedes van a hacer respuestas a las preguntas. La pregunta es, ¿queremos ser abiertos o cerrados? Entonces ustedes responden, no, sí, queremos ser abiertos. Queremos ser cerrados por esto y esto. O sea, ya son dar respuestas porque eso nos ayuda a construir el proceso. Muy bien, vamos a tener una siguiente sesión. Aquí Antonio y Alexis, tengo una duda si la próxima sesión es el viernes. ¿Ya habíamos concertado eso o yo lo tengo perdido? No, Doc, aún no lo tenemos concertado, nos tocaría hablar. Ah, ok. Y estamos en época de asambleas, entonces nos quedaría muy difícil. Por lo menos yo el viernes próximo tengo asamblea, creo que Alexis también. Pero sí necesitaríamos que hoy nos confirmen para que todo el mundo pueda programarse para la próxima semana y podamos hacer toda la gestión. Cerramos, por favor, micrófonos. Ok. Entonces, el PowerPoint se los transmitimos a través de los gestores. Si esas preguntas ya están respondidas, por favor, cerramos micrófono. Si esas preguntas ya tienen una respuesta que ya ustedes resolvieron, la trasladamos al formato y ya, no hay que volver a empezar de cero. Si no se han hecho esas preguntas, pues entonces las resolvemos. Sí, claro, total. Listo. Entonces, porfa, esa es como la guía. Aquí están los gestores, entonces hacemos ese enlace. Y les daremos, entre más avanzados lleguemos con ese proceso de definiciones, más sencillo será cerrar esta parte de definición de la forma de integración. Entonces les pedimos que ya vayamos cerrando, listo, que ya vayamos concluyendo estas discusiones para que efectivamente ya la próxima semana nos vaya quedando. Hasta donde yo entiendo, todos los demás aspectos del acuerdo de gobernanza ya se han venido desarrollando, porque la figura jurídica es solo un ítem. ¿Quién volvió a abrir el micrófono que ya lo había cerrado, por favor? No veo quién tiene el micrófono abierto. Ok, entonces, la figura jurídica es solo un tema de todos los temas que estamos trabajando en el acuerdo de gobernanza. También la intención es que ya cerremos esa etapa porque tenemos que pasar a otros elementos de cierre y de seguir avanzando. Ya están los medios de producción. Bueno, son muchos factores. Entonces, la idea es ir cerrando los acuerdos de gobernanza. Lo que ya tengamos pendiente la última semana, los últimos acuerdos.
y que nos quede para el día de la reunión este último ítem de figura jurídica, que será como el cierre de esa acta de acuerdos de gobernanza. Listo, entonces el desafío de la próxima semana es lograrlo, ir avanzando e ir logrando, y hoy definimos la fecha de la siguiente sesión. Les enviamos también con los gestores este formato y ustedes se ponen de acuerdo en una fecha de reunión para que terminen este proceso, complementen y lo que les esté faltando de acuerdos de gobernanza, para que ya, digamos, posterior a la conversación sea más simple tomar la última decisión de figura jurídica, pero que ya esté todos estos temas claros. Eso es. Entonces, damos las dos últimas palabras. Tenemos 5 minuticos para cerrar, para ser cumplidos con el horario. Entonces, les agradezco que seamos puntuales en las intervenciones. Asociación Agropecuaria La Primera Huella. Hola, asociación. Y Cristian López, son las dos manos levantadas. ¿O fue que se les quedó del pasado? Si es así, entonces vamos cerrando nuestra jornada de hoy. Dudas, preguntas, con nuestro gestor lo recogeremos y estamos haciendo feedback, o sea, realimentación permanente para que ustedes puedan tener, digamos, más información y puedan tomar las decisiones que necesitan. Ahora, también hay una cosa importante de aclarar. Lo que les estamos, digamos, lo que estamos pidiendo en este momento es esa definición de figura jurídica. No estamos todavía en la etapa del desarrollo de los estatutos, para que no se angustien. O sea, la definición que estamos planteándoles para la próxima semana es hasta que seleccionemos la figura jurídica, ¿sí? Hasta ahí. Obviamente, desarrollar estatutos de una figura tan compleja como esta de integración requiere muchos acuerdos, muchos desarrollos, y será la proyección del 2025. Entonces, también para que ustedes no se estresen con que ya lo tienen que tener listo y registrado en la Cámara de Comercio. No, miren que es un proceso. Tenemos que resolver todas esas dudas internas que ustedes tienen, todo lo que han mencionado hoy, porque esas dudas son las que hacen posible este matrimonio. Recuerden que yo se los he dicho, si uno no se pone de acuerdo en esas cosas antes de casarse, con toda seguridad va a fracasar en el matrimonio. Entonces es preferible tomarse el tiempo de hacer eso. Entonces no se presionen a ir hacia adelante tomando decisiones y haciendo estatutos y registrando cosas en Cámara de Comercio cuando todavía estas cosas no están definidas. ¿Listo? Entonces, para que pongamos como un límite de mayor tranquilidad, vamos hasta llegar a la definición en este momento, y con eso cerramos el acta de acuerdos de gobernanza y el desarrollo de la figura jurídica, estatutos, acta y registro en Cámara de Comercio será un proceso a desarrollar en el 2025. Muy bien, les agradecemos mucho este espacio. Por favor, quienes no han hecho registro de asistencia, está en el chat. Por favor, los gestores también nos ayudan a que todo el mundo quede registrado, es muy importante. Les agradecemos mucho esta participación. Que tengan todos muy buena tarde. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones, gracias. Muchas gracias. Todo lo día a día va aprendiendo y esto es para mejorar